Hay hombres que construyen mundos enteros con una guitarra y 3 acordes. Hombres que hacen llorar a desconocidos con palabras que nunca van dirigidas a nadie en particular y que, sin embargo, parecen escritas exactamente para ti. Leo Dan fue uno de esos hombres. Un hombre que durante décadas fue sinónimo de amor, de nostalgia, de esa cosa rara que tiene la música cuando llega justo cuando más la necesitas. Pero detrás de esa imagen que todos conocían, detrás del cantante de pelo negro y voz cálida que llenaba estadios y hacía temblar radios de toda América Latina, había algo que muy poca gente sabía. Algo que, según distintas versiones y rumores que circularon durante años, habría salido a la luz en el peor momento posible, frente a todo el mundo, en televisión, cuando nadie lo esperaba. Hoy vamos a contar esa historia. Pero para entenderla bien, para que de verdad tenga sentido, primero hay que entender quién era este hombre cuando el mundo lo amaba sin reservas. Porque la caída, si es que hubo una, siempre duele más cuando el que cae es alguien que parecía invencible. Leopoldo Dante Tevez nació el 22 de marzo de 1942, en un lugar que ya suena a otra época, a otro país dentro del mismo país. Estación Atamisqui, en la provincia de Santiago del Estero, en el norte argentino. Un pueblo pequeño, polvoriento, lejos de todo. Una familia humilde, de origen gaucho, dedicada al comercio. Sin lujos, sin contactos, sin nadie que pudiera abrirle puertas. Solo él, su curiosidad, y la música que desde niño lo habitaba como si fuera algo natural, como respirar. Con 5 años ya tocaba la armónica y la flauta. No porque alguien se lo enseñara, simplemente lo hacía. A los 11 le cayó entre las manos su primera guitarra, y algo hizo clic de una manera que ya no tuvo vuelta atrás. Componía sus propias canciones cuando todavía era un adolescente. No copiaba lo que escuchaba, creaba. Y eso, en alguien tan joven y en un contexto tan alejado de cualquier industria musical, es una señal difícil de ignorar. A los 18 años formó su primer grupo con amigos del barrio. Se llamaban Los Demonios del Ritmo. Todavía sonaba lejano el sueño. Todavía era solo un chico de pueblo, con ambiciones que nadie a su alrededor terminaba de tomar en serio. Pero él sabía algo que los demás no sabían. Y a los 20 años tomó una decisión que cambiaría todo. Hizo las maletas y se fue a Buenos Aires. Solo, sin red de contención, sin un plan B. Lo que pasó después todavía resulta difícil de creer si uno lo piensa con frialdad. Llegó a las oficinas de CBS, que hoy es Sony Music, se presentó, tocó, y le firmaron contrato. Así, casi sin escala. Su primer sencillo se llamaba Celia, una canción inspirada en una chica real que conoció en las termas de Río Hondo, siendo un adolescente. Ella lo había rechazado. Curiosamente, años después, cuando la canción ya era un éxito, esa misma chica intentó retomar el contacto. Pero para entonces Leo Dan ya era otra persona. Y Celia, la canción, llegó al número 1 en su primera semana de vida. Y aquí viene algo que no mucha gente sabe, algo que según ciertas versiones define mucho de lo que vino después. Porque justo en ese momento, cuando el mundo empezaba a abrirse para él de una manera que ningún chico de Atamisqui había experimentado antes, Leo Dan hizo algo que muchos en su posición no habrían hecho. Conoció a una mujer y decidió casarse con ella en 20 días. 20 días. Ni un mes. Marieta Tevez, que en ese entonces era Miss Mar del Plata, modelo reconocida, una mujer que participaba en la misma película en la que él debutaba como actor. Se vieron, algo sucedió,
que ninguno de los dos supo explicar del todo bien. Y antes de que el calendario terminara el segundo mes, ya eran marido y mujer. Leo Dan decía que fue amor a primera vista, que de allí nunca se separaron, que Mariette era el amor de su vida. Y hay algo que resulta casi incómodo de decir, pero que es verdad. Parece que tenía razón. En una industria donde los matrimonios duran lo que dura un contrato discográfico, el de Leo Dan y Marietta sobrevivió décadas. 3 hijos, mudanzas a España, a México, a Miami, peleas, silencios, reconciliaciones que a veces se convirtieron en canciones. La propia Mary es mi amor. Fue escrita después de una discusión. Él agarró la guitarra, se fue a un parque y compuso lo que muchos consideran una de las declaraciones de amor más honestas de la música popular latinoamericana. Eso no se finge, o al menos no por tantos años. Pero claro, eso era el amor. Lo otro, lo que estaba pasando en los escenarios, tenía su propia dimensión y su propia velocidad. Durante los años 60, Leo Dan se convirtió en un fenómeno de una magnitud que hoy es difícil de dimensionar si no se vivió en ese momento. No era solo un cantante popular, era parte del espíritu de una época. Argentina entera lo cantaba. Después España, después México, después el resto de América Latina. Sus canciones no necesitaban traducción ni adaptación. Llegaban directas al lugar donde la gente guarda las cosas que más le importan. Fanny, Estelita, cómo te extraño, mi amor. ¿Qué tiene la niña? Por un caminito. Una tras otra, como si tuviera un grifo que no sabía cerrar, Leo Dan producía canciones que se pegaban en la memoria de generaciones enteras. Se dice que llegó a componer más de 1500 canciones a lo largo de su vida. 1500. Hay compositores que consideran una hazaña escribir 20 canciones decentes en toda una carrera. Y no solo componía, actuaba. Fue protagonista de 4 películas. Tuvo su propio programa de televisión, bajo el signo de Leo, en el Canal 9 de Buenos Aires. Era, en todos los sentidos de la palabra, una estrella completa. El tipo de artista que hoy llamaríamos un fenómeno multiplataforma, solo que en aquella época no existía ese término, y tampoco hacía falta, porque la presencia era tan real, tan física, que no necesitaba ningún adjetivo. En 1970, la familia entera se mudó a México. Y lo que pasó allí todavía es recordado con cariño por quienes lo vivieron. Leo Dan no llegó a México como un artista argentino de visita. Llegó como alguien que ya era parte del paisaje sonoro de ese país. Y se quedó 10 años. 10 años en los que siguió componiendo, grabando, llenando teatros, haciendo historia. Te he prometido, esa pared, toquen mariachis, canten, Mary es mi amor. Fue el primer baladista que grabó con mariachis, una fusión que en su momento generó dudas entre los puristas y que terminó siendo una de sus decisiones más celebradas. Vendió más de 40 millones de discos. Sus canciones fueron traducidas al inglés, o al italiano, al japonés. Hay versiones de sus temas grabadas en idiomas que él nunca aprendió a hablar. Eso es lo que significa llegar a la gente de verdad. Pero todo ese éxito, toda esa luminosidad, tenía una cara oculta que empezó a emerger de maneras que en su momento nadie terminó de entender del todo. Y aquí es donde la historia se complica, donde las versiones se separan, y donde empieza la parte que le dio a Leo Dan una dimensión que va mucho más allá de la música. Durante su etapa en México, Leo Dan conoció a una mujer que se llamaba Bárbara Guerrero, conocida popularmente como Pachita. Si ese nombre no te dice nada,
Lo que hay que saber es que Pachita era en aquella época una de las figuras más enigmáticas y polémicas de México. Se la describía como una curandera o como una especie de cirujana psíquica que supuestamente realizaba procedimientos en condiciones imposibles y que tenía seguidores entre personas de todas las clases sociales, incluyendo médicos, intelectuales y artistas. Leo Dan fue a verla. Y lo que dijo después de esa visita fue lo que encendió la mecha de algo que ya no se pudo apagar. Según distintos relatos y versiones que circularon por esos años, el cantante no solo fue a observar. Según algunos testimonios que se recogieron con el tiempo, Leo Dan habría participado activamente en los procedimientos de Pachita. Habría estado presente, habría puesto sus manos, y según algunos de los que dicen haber estado allí, habría ayudado de maneras que no tienen una explicación racional simple. El problema es que todo eso llegó a los oídos de los medios, y llegó de la peor manera posible para Leo Dan. Llegó en vivo, frente a las cámaras, en uno de los programas de televisión más importantes de México y de toda América Latina. Raúl Velasco era en esa época el conductor más poderoso del espectáculo mexicano. Su programa, siempre en domingo, era el lugar donde los artistas triunfaban o se hundían, donde una aparición podía lanzarte o destruirte. Y fue en ese espacio, frente a millones de personas que seguían el programa con la misma fidelidad con la que hoy se siguen las series, donde Velasco confrontó a Leo Dan con algo que el cantante claramente no esperaba en ese formato y en ese momento. Le preguntó directamente. Le habló de los rumores, le mencionó los testimonios. Y la pregunta, según distintas versiones de lo que ocurrió esa noche, fue clara y sin rodeos. ¿Era cierto que Leo Dan participaba en los procedimientos de Pachita? ¿Era cierto que detenía hemorragias y cerraba heridas con sus propias manos? Leo Dan respondió, y lo que dijo es lo que según muchos constituyó el momento en el que algo cambió para siempre en su imagen pública. No lo negó del todo, no salió corriendo, no se molestó. Describió lo que había visto en las sesiones de Pachita con una calma que resultó perturbadora para muchos de los que estaban en el estudio y para los que lo veían desde sus casas. Dijo que lo que había visto era un mundo nuevo para él, una cosa extraordinaria, que había llevado amigos, incluso médicos, para que comprobaran lo que esa mujer hacía. Y agregó, casi sin darse cuenta del impacto de sus palabras, o algo que se parecía mucho a una confesión, pero que al mismo tiempo no terminaba de serlo, que si contaba todo lo que había presenciado, la gente pensaría que estaba loco. La pregunta es, ¿qué fue lo que no contó? Las versiones de lo que realmente pasó esa noche y de lo que Leo Dan realmente hacía en esas sesiones nunca se unificaron. Hay quien dice que fue una simple amistad que los medios distorsionaron. Hay quien dice que Leo Dan era un hombre de fe profunda y que interpretó ciertas experiencias espirituales de una manera que no tenía nada de esotérico, que todo pasaba por su relación con Jesucristo y no con ningún poder sobrenatural. Hay quien dice que la realidad era otra, que lo que pasaba en esas habitaciones cuando Pachita trabajaba era algo que ninguna cámara de televisión habría podido captar sin consecuencias. Lo que sí quedó documentado, lo que él mismo admitió en múltiples entrevistas a lo largo de los años, es que la amistad con Pachita transformó algo en él. Lo llevó a escribir un libro. Se llamó Un pequeño grito de fe, publicado en 1987, y en él Leo Dan abordó su relación con la curandera, su fe, y lo que describía como un don que no era suyo sino de Dios. Dejó muy en claro
que él nunca se consideró un curandero, que el que sanaba era el Señor, que él era solo un canal, pero un canal que, según su propio relato, había estado presente en cosas que la ciencia no sabe cómo clasificar. Hay una historia que contó él mismo en una entrevista que todavía circula, una historia que no tiene una conclusión clara y que por eso mismo resulta imposible de olvidar. Un hombre se acercó a él en algún momento de esos años y le dijo que su hija había estado muy enferma, que Leo Dan le había puesto la mano encima sin que él lo recordara y que la niña todavía vivía. Leo Dan dijo que no recordaba el episodio, que no tenía memoria de haber hecho nada, pero también dijo que lo que entendía era que cuando hay fe, las cosas suceden. ¿Qué significa eso exactamente? Nadie lo sabe con certeza, y esa ambigüedad es la que convirtió esta parte de su historia en algo que nunca encontró una respuesta definitiva. La aparición en Siempre en Domingo tuvo consecuencias. No inmediatas, no de la manera que destruye a alguien de golpe, sino del tipo lento y silencioso que va cambiando la percepción de a poco. En ciertos sectores del espectáculo mexicano, el nombre de Leo Dan empezó a ir acompañado de adjetivos que antes no tenía. Excéntrico, misterioso, raro. En algunos artículos de la época aparecía directamente el apodo de curandero, ya sin comillas, ya sin matices. Él lo negaba constantemente. En cada entrevista en la que alguien sacaba el tema, repetía la misma explicación, que era un hombre de fe, que creía en Dios, que la oración era poderosa, que no era él quien sanaba nada. Pero hay algo en el mundo del espectáculo que funciona de una manera muy particular. Una vez que la imagen de una persona cambia en la mente del público, raras veces vuelve a ser lo que era. Y Leo Dan lo sabía. Lo que sorprende, lo que en retrospectiva resulta llamativo, es que eso no lo destruyó. Siguió actuando, siguió componiendo, siguió vendiendo discos, siguió siendo Leo Dan, como si hubiera aprendido muy temprano en la vida que la única manera de sobrevivir al escrutinio público es no darle demasiada importancia al escrutinio público. En 1980 regresó a Argentina, y lo que hizo a continuación dice mucho de cómo él se veía a sí mismo en ese momento de su vida. Se presentó como candidato a gobernador de Santiago del Estero, la misma provincia polvorienta de la que había salido 20 años antes, con una guitarra y ningún contacto. Quería volver, quería gobernar su tierra natal. Quería ser, además de artista, algo más concreto, algo con raíces. No ganó. La política le resultó tan ajena como le era propia la música. Perdió las elecciones y volvió a los escenarios sin aparente drama, sin declaraciones airadas, sin ninguna de las cosas que normalmente hace alguien que ha sufrido una derrota pública. Simplemente siguió componiendo, como si la derrota fuera solo otro episodio en una vida que tenía demasiados episodios como para quedarse atascado en uno solo. Ese regreso a Argentina también coincidió con una etapa diferente en su vida personal y espiritual. La fe, que siempre había sido parte de él de alguna manera, fue tomando un lugar cada vez más central. Sus declaraciones públicas empezaron a tener un tono distinto. Hablaba de Jesucristo con una naturalidad que en el mundo del espectáculo resultaba inusual, casi descolocante. No era el tipo de fe pública y performativa que usan algunas figuras para construir imagen. Parecía algo más íntimo, más real, más costoso. Y luego vinieron los rumores sobre los ovnis. Sí, eso también. En algún momento de esos años circularon versiones, nunca del todo confirmadas, nunca del todo desmentidas, sobre supuestos avistamientos
que Leo Dan habría tenido o en los que habría participado de alguna manera. Él nunca lo negó de forma categórica. Tampoco lo afirmó con claridad. Guardó esa misma ambigüedad calculada que ya había usado con el tema de Pachita, como si entendiera que ciertos misterios, si se explican del todo, pierden algo de su poder. Lo que sí quedó claro con el tiempo es que Leo Dan era un hombre de paradojas, profundamente religioso, pero rodeado de misterios que la religión convencional no termina de explicar. Casado felizmente durante décadas, pero con una vida interior que pocos, quizás nadie, conocía del todo. Exitoso de una manera que desafía la estadística, pero sin el perfil arrogante que ese éxito suele producir. Un hombre que en los aviones bebía whisky para calmar el miedo a volar, y que al mismo tiempo decía que el poder de la oración podía sanar enfermedades. Esas dos cosas no se contradicen necesariamente, pero sí dicen algo sobre la complejidad de una persona que su imagen pública nunca terminó de mostrar del todo. En los años 90 y en la primera década del 2000, Leo Dan siguió activo, aunque con una presencia más discreta. México seguía queriéndolo. Argentina también. Y algo curioso sucedió en 2018, que lo trajo de vuelta a la conversación pública de una manera que nadie esperaba. La película Roma, del director Alfonso Cuarón, usó Te he prometido en su banda sonora. Una película mexicana, filmada en blanco y negro, ganadora de varios premios Oscar, y de repente la canción de Leo Dan sonaba en festivales de cine de todo el mundo. La escuchaban personas que no habían nacido cuando ella fue grabada. En plataformas digitales, Te he prometido superó los 229 millones de reproducciones. 229 millones de veces una canción que él compuso, recordando a una chica que lo rechazó a los 16 años. La vida tiene esa clase de ironías que ningún escritor se atrevería a inventar, porque parecerían demasiado convenientes. Cuando alguien le preguntó cómo se sentía con ese nuevo éxito, con esa segunda vida de una canción que tenía más de 40 años, Leo Dan respondió con esa calma suya, que ya era una marca registrada. Dijo que lo de leyenda no había sido su idea, pero que después de más de 50 años en el negocio, servía bastante bien para captar la atención de nuevos seguidores. Pero mientras eso pasaba en público, en privado algo estaba cambiando. Y según algunas versiones que circularon con el tiempo, ese cambio venía de más atrás de lo que se sabía oficialmente. En agosto de 2024, durante una entrevista en un programa de radio, alguien le preguntó por qué no había programado conciertos en su Santiago del Estero natal, en Argentina. Y Leo Dan respondió algo que llamó la atención de quienes lo escucharon. Dijo que realmente no se había sentido bien, que le habían tenido que hacer tantas cosas para recuperarlo, que había estado como anémico. Y luego, con esa honestidad que aparecía en él en los momentos menos esperados, mencionó que había estado internado durante 2 meses, que le hacían una paracentesis, que su hígado a veces no respondía por el alcohol que le había dado en el pasado, o fue una de las pocas veces que Leo Dan habló de ese tema de manera directa. El alcohol. Una palabra que nunca había formado parte de su imagen pública, que nunca había aparecido en sus entrevistas de la misma manera en que aparecía el amor, o la fe, o la música. Y sin embargo, según esa confesión que hizo casi al pasar, había tenido consecuencias concretas en su cuerpo, consecuencias que se acumularon con el paso de los años. La familia confirmó después de su muerte que padecía diabetes e hipertensión desde hacía varios años, que el deterioro había sido progresivo,
que lo que se veía desde afuera, esa imagen de hombre mayor pero activo, de artista que seguía girando y componiendo, era solo parte de la historia. La otra parte se vivía en silencio, en hospitales, o en esas recuperaciones que nadie fotografía y que nadie cuenta en las entrevistas. En sus últimas presentaciones en vivo, algo que quien lo había visto en sus mejores años podía notar, el movimiento era diferente. Caminaba despacio, con dificultad. La voz seguía siendo la voz. Eso nunca se fue del todo, pero el cuerpo ya no acompañaba de la misma manera que en los años 70, cuando llenaba el Auditorio Nacional de México con una energía que parecía no tener fin. En 2024 anunció su retiro. Lo llamó el adiós de una leyenda. Una gira de despedida con conciertos en varias ciudades, incluyendo uno programado en Las Vegas y otro en Glendale, Arizona, para febrero de 2025. Dijo que había sido un viaje maravilloso, pero que era el momento de cerrar ese capítulo, no con amargura, no con resentimiento, con la serenidad de alguien que ha hecho lo que vino a hacer y que sabe cuándo es el momento de soltar. El 31 de diciembre de 2024, el último día del año, publicó un video en sus redes sociales. Un recuento de momentos del año que terminaba. Muchas gracias por acompañarme en el 2024, escribió encima del clip. Muchas bendiciones para todos. Era su último mensaje público. Nadie lo sabía todavía. La mañana del 1 de enero de 2025, Leopoldo Dante Tevez, conocido en todo el mundo como Leo Dan, murió en su casa de Miami. Tenía 82 años. Su familia anunció la noticia a través de las redes sociales con un mensaje que él mismo podría haber escrito, con ese lenguaje de fe que había sido parte de él durante tantos años. Dijeron que había dejado su cuerpo en paz, junto al amor de su familia, y que había vuelto a la luz pura de su Padre Celestial. Citaron el versículo de Juan 11:25. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Según las personas cercanas a él, murió dormido, rodeado de Marieta, la mujer con la que se había casado 20 días después de conocerla. La misma que había sido su musa, su ancla, la que aparecía en sus canciones sin que él lo planeara. 58 años de matrimonio. Terminaron juntos, como empezaron, en silencio y en paz. Los conciertos que tenía programados para 2025 nunca se realizaron. Los fans que habían comprado sus entradas recibieron la noticia ese mismo 1 de enero, mientras todavía celebraban el Año Nuevo. Es difícil imaginar un contraste más brutal y al mismo tiempo más humano que ese. Lo que quedó, lo que queda, es enorme y es difícil de medir con números, aunque los números ayudan a dar una idea. A más de 40 millones de discos vendidos, más de 70 álbumes, más de 1.500 canciones compuestas. Una canción que en el siglo XXI sigue acumulando reproducciones digitales como si hubiera sido grabada ayer. Discos de oro, Grammys, reconocimientos de todo tipo en todos los países donde su música llegó. Y en todos esos países hay personas que cuando escuchan las primeras notas de «Cómo te extraño, mi amor» o de «Te he prometido», sienten algo que no saben explicar del todo bien. Algo que se parece al amor, a la pérdida, a aquella persona que fue y que ya no está. Eso no se construye con campañas de marketing. Eso no se compra. Eso se gana siendo honesto con la música de una manera que muy pocas personas son capaces de mantener durante más de 6 décadas. Pero volvamos a lo que se quedó sin resolver, porque hay algo en la historia de Leo Dan que, según distintas versiones y rumores que nunca encontraron una respuesta definitiva,
sigue siendo una pregunta abierta. Y esa pregunta tiene que ver con esa noche en Siempre en Domingo, con Pachita, con las manos, con lo que él no llegó a contar. Hay personas que estuvieron en esas sesiones en México, personas que dieron testimonios a lo largo de los años, que insisten en que lo que ocurría allí no se puede explicar de manera convencional, y que Leo Dan era parte activa de esos momentos, no un espectador. Hay otras personas, igualmente cercanas al tema, que dicen que todo fue una construcción mediática y que la amistad con Pachita fue real, pero que lo que los periodistas interpretaron como participación mística era simplemente la presencia de un hombre curioso en un ambiente que no entendía del todo. Leo Dan nunca lo aclaró del todo. En la última entrevista que dio, apenas 9 días antes de morir, cuando alguien volvió a intentar acercarse al tema de su salud y de ciertos aspectos de su vida privada, él simplemente dijo que no quería hablar de eso, que comparaba lo que sentía con algo que le gustaba, que prefería no decirlo porque la gente iba a pensar que era un mafioso. ¿Qué quería decir con eso? Nadie lo sabe. Y ahora ya no hay manera de preguntarle. Quizás eso sea lo más honesto que se puede decir sobre Leo Dan al final de todo, que fue un hombre que construyó una leyenda musical de proporciones monumentales y que al mismo tiempo guardó una parte de sí mismo que nadie, ni los periodistas más insistentes, ni los fans más devotos, logró tocar del todo. Una parte que tenía que ver con lo espiritual, con lo misterioso, con esa zona gris entre la fe y lo inexplicable en la que él pareció vivir cómodamente durante décadas. Hay algo que él dijo en una entrevista del año 2020, en plena pandemia, que en retrospectiva suena diferente a cómo debió sonar entonces. Dijo que era justo en ese momento cuando le sucedían cosas que nunca antes había imaginado. Dijo que no quería pensar que estaba en el momento de despedirse, que estaba en uno de los mejores momentos de su vida y que no podía perdérselo. Lo dijo entre risas, con ganas de seguir. Y eso es lo que resulta más difícil de procesar cuando uno mira la vida de este hombre desde el final, que siempre tuvo ganas de seguir, que incluso en los momentos en que el cuerpo fallaba, en que la salud retrocedía, en que los años se acumulaban de una manera que no admitía negación, él seguía componiendo, seguía pensando en conciertos, seguía creyendo que había algo más que hacer, algo más que decir, alguna canción que todavía no había escrito y que merecía existir. Un hombre que a los 81 años todavía grababa discos y planeaba giras, es un hombre que no terminó de creer en los límites que el tiempo impone, o que sí los creyó, pero que decidió ignorarlos de todas formas, que es, quizás, la única actitud que tiene sentido cuando uno ha dedicado la vida a hacer cosas que duran más que uno mismo. Las canciones de Leo Dan siguen sonando, en las radios que quedan, en las plataformas digitales, en las fiestas de generaciones que no habían nacido cuando él grabó sus primeros éxitos. Te he prometido suena en películas que ganan premios Oscar. Cómo te extraño, mi amor, suena en bodas, en velorios, en esos momentos de la vida en que la gente no sabe qué decir, y entonces pone música. Esa es la vida después de la vida. Esa es la única inmortalidad que existe de verdad, y que no depende de ningún don misterioso ni de ninguna fe particular. Solo depende de haber llegado, en algún momento, a tocar algo verdadero en la gente, algo que se queda grabado en un lugar del que ya no se va. Leo Dan llegó a ese lugar. Llegó muchas veces, en muchos idiomas, en muchos países, y siguió llegando décadas después,
de que esas canciones fueron grabadas por primera vez por un chico de Santiago del Estero que no tenía nada, absolutamente nada, salvo una guitarra y la certeza inexplicable de que tenía algo que decir. Si ese es un milagro o no, si la fe de Leodán tenía poderes que la ciencia no puede medir, si lo que pasó en aquellas sesiones con Pachita fue real o fue construido, o fue algo que no entra en ninguna de esas dos categorías, son preguntas que ya no tienen respuesta posible. Lo que sí tiene respuesta es más simple y al mismo tiempo más grande que todo eso. Hubo un hombre que amó la música de una manera que pocos aman cualquier cosa, que amó a su mujer con una constancia que el mundo del espectáculo casi nunca produce, y que creyó en algo más grande que él mismo con una intensidad que lo acompañó hasta el final, y que murió en paz el primer día de un año nuevo, rodeado de los suyos, mientras afuera el mundo celebraba sin saber todavía que una de sus voces más hermosas acababa de apagarse para siempre. Eso es lo que fue Leodán, y lo que queda de él, lo que va a seguir quedando mucho después de que todos los que hoy lo recuerdan ya no estén, es exactamente lo que él quería que quedara desde el principio. La música, solo la música, que resulta ser suficiente